Nico Rosberg ha dicho una frase nada más ha terminado la carrera y estaba entrevistando a uno de los pilotos del podio de esto es Fórmula 1. Y bien es cierto que no ha sido la carrera más entretenida, sobre todo viniendo de Silverstone, que fue un carrerón, no ha llegado a ese nivel, pero ha sido una carrera sobre todo con muchísima polémica. Así que vamos allá con lo que ha sido este Gran Premio de Hungría que hemos tenido, muy entretenido desde luego de ver, como digo, no con tanta acción en pista, sobre todo también fijaros ahora en el clima que ha sido muy importante durante todo el fin de semana, nublado pero temperaturas mucho más altas que ayer y además luego ha ido haciéndose soleado, por lo que la temperatura de pista ha ido aumentando. Carlos Sainz con los ojos puestos en esa cuarta posición desde la que salía. Estos son los neumáticos de salida, la gran mayoría con el neumático medio, que era el mejor neumático para la carrera, con la excepción de Alonso y Stroll, que salían con blandos, no tenían o dos medios o dos duros, así que tenían que poner el blando si no querían ir a una parada. Albon y Magnussen, que también hacían con blandos, y luego Checo y Russell muy fuera de posición con duros, y Gasly desde el pit lane también con duros. Vuelta de formación que daba comienzo. Estas eran las estrategias ideales por parte de Pirelli, medio duro medio o medio duro duro, dependiendo de los neumáticos disponibles harían una u otra. Y fijaros, Verstappen partiendo de esa tercera posición, primera fila de McLaren, la carrera daba comienzo, Lando Norris que se iba hacia su compañero de equipo yéndose a cubrir esa posición, llegaban los tres en paralelo porque eso daba la posibilidad a Verstappen también de ponerse a la par de ellos. Fijaros esta estampa, pero el interior de la curva 1 supone muchísimo. Verstappen que se iba por fuera y Piastri ya en esta imagen lo estamos viendo que se ha puesto en primera posición. Verstappen que no frenaba, no cedía, y fijaros que ahora mismo se ha puesto segundo. Esto hacía que Norris tuviese que levantar, y fijaros a Hamilton que está atacando ahora a Verstappen por el exterior, habiendo ya adelantado a un Norris que empezaba a sufrir con Leclerc, que es en este caso porque Sainz había tenido una muy mala salida. Alonso está adelantando en este punto a Sainz, ahora lo veremos, aunque Norris conseguía de vuelta luego por el exterior adelantar a Lewis Hamilton, ponerse en tercera posición, y empezaba a quejarse ya en este momento de que Verstappen había adelantado por fuera de pista. Fernando Alonso, como os decía, por delante de Carlos Sainz, y Oscar Piastri lideraba después de esa primera vuelta. Aquí vemos a Lando Norris que empezaba a quejarse sobre todo de esa salida por fuera de pista, mientras que Checo Pérez perdió también posiciones, que lo estamos viendo ahora mismo en pantalla, pero iba recuperando terreno, ya estaba 18º, había perdido 2 posiciones en este momento de la carrera. Verstappen que explicaba lo que había ocurrido en esa curva 1, diciendo que él la habían empujado fuera de pista en este momento. Veremos qué repercute esto. Sainz que recuperaba la posición con un Alonso que esos neumáticos blandos ya en la tercera vuelta empezaban a sufrir mucho más, y fijaros que con bastante facilidad conseguía ponerse por delante, y se ponían los dos Aston Martin en esta séptima y octava posición en la que habían comenzado. Norris conseguía adelantar de nuevo a Verstappen, y esto fue, fijaros que en el mensaje de que ya no iba a haber acción, porque a Verstappen le pidieron que devolviese posición, pero claro, a Verstappen le pidió su equipo para ahorrarse una potencial sanción porque lo estaban investigando. Verstappen respondía algo muy inteligente y que luego lo usó, aunque no le ha venido del todo bien, de vale, ya sabemos cómo correr en esta carrera, se puede echar a los pilotos fuera de pista. Lando Norris que empezaba a hacer vuelta rápida con 2 segundos de diferencia en este momento frente a Oscar Piastri. Primeras paradas que llegaban por parte de los pilotos con neumáticos blandos. Albon y Magnussen son los primeros en hacer su detención. Vuelta siguiente, Alonso, por si acaso le hacían un undercut, respondía algo con lo que no ha estado nada contento Fernando Alonso. Ya parando se estaba quejando porque creía que tendrían que haber aguantado un poco más. Ricciardo que también paró, salía por detrás de Magnussen, y tuvimos esta batalla entre ambos pilotos. Mientras que estamos viendo a Verstappen perder terreno frente a los McLaren, está a casi 2 segundos de un Norris que está a casi 3 segundos de Piastri en este punto, y Verstappen encima le está pillando Lewis Hamilton. Fijaros en la diferencia en las últimas vueltas, que Hamilton le había ido recortando poco, pero le había ido recortando, y también Charles Leclerc que estaba inmediatamente detrás de ellos. Vemos en este punto a Sergio Pérez, a George Russell, y en este momento estamos viendo también a Valtteri Bottas que estaba por delante de ellos, ya acariciando las posiciones de puntos, también porque había pilotos que habían parado. Fernando Alonso por radio, sobre todo por lo que os ponemos este mensaje, quejándose muchísimo de la estrategia que había hecho Aston Martin, que sí que hizo una mejor estrategia con Lance Stroll, más lógica, digamos, en este sentido, parando un par de vueltas más tarde para llegar luego mejor a final de carrera. Veremos cómo acaba terminando esto, aunque en este momento
Lance Stroll perdía posición con Albon y también lo haría con Kevin Magnussen porque además su parada fue bastante mala, pero a Magnussen le conseguía ganar la posición con bastante facilidad. Llegaban las paradas de los pilotos de delante, siendo el primero en hacerlo Lewis Hamilton, un Hamilton que montaba el neumático duro y además salía en aire limpio porque justo le vino genial, paró Valtteri Bottas, que iba a salir por delante pero iba a estar muy emparejado. Como paró, pudo salir por delante y empezaron las paradas por delante también, siendo Lando Norris el primero en reaccionar. Norris antes que Piastri. Sí, Norris antes que Piastri para frenar un posible undercut de un Max Verstappen que se empezaba a quejar también de los frenos, lo ha estado haciendo durante todo el fin de semana. La vuelta siguiente, aquí sí, para Oscar Piastri, así que sale por delante su compañero de equipo, y Verstappen que empieza a liderar todavía porque no ha hecho su parada. Fernando Alonso que ya está detrás de un Nico Hülkenberg que paró en la primera vuelta, así que le hizo un undercut, pero empezaba a sufrir, y veremos cuánto tarda Fernando Alonso con más ritmo en conseguir adelantar a Nico Hülkenberg. Reacciona a Verstappen y para, también hace en ese mismo momento la parada Carlos Sainz, y cuidado porque además ambos salen en este punto por detrás de Lewis Hamilton, mientras que Leclerc, que todavía quedaba por parar, le decían que estaba teniendo buen ritmo y hacía su parada, una parada bastante tardía. Por detrás Carlos Sainz adelantando a Sergio Pérez, que Checo en este momento todavía no había parado, así que tenía mucho peor ritmo. Volvemos a Fernando Alonso, que esto es varias vueltas más tarde porque todavía no conseguía adelantarlo, y seguía detrás de Nico Hülkenberg. Repeticiones de Carlos Sainz adelantando también en este caso a George Russell, así es como consiguió completar el adelantamiento frente al británico, y justo a la vuelta siguiente con mucho mejor neumático también conseguía adelantar a Yuki Tsunoda. Fernando Alonso que seguía frente a Nico Hülkenberg haciendo trazadas diferentes porque pese a tener DRS no conseguía completar el adelantamiento. Fijaros lo abierto que toma esta curva 2 porque estaba intentando hacer alguna estrategia diferente. Se acercaba muchísimo encarando ya la curva 4, pero ahí no es un punto de adelantamiento, no acababa consiguiéndolo, y esto hacía que Lance Stroll, que lo tenía con mucha más facilidad, consiguiese alcanzar a su compañero de equipo en este punto. Fijaros los cerca que estaban los tres con esta imagen desde el dron, y Alonso abriendo el DRS gracias en parte también al error de Nico Hülkenberg en esta primera frenada, conseguía completar el adelantamiento, lo cual no solo hacía que Alonso completase el adelantamiento, sino que por la mala salida que también tenía Nico Hülkenberg, Stroll intentaba acercarse, pero no conseguía adelantarle, no conseguía completar el adelantamiento, así que esto hacía que tuviese todavía que intentarlo el piloto canadiense, mientras que Fernando Alonso se acercaba a Pierre Gasly en la primera vuelta en la que ya tuvo aire limpio, consiguió llegar con un Alexander Albon que se quejaba muchísimo de que le decían ahora de cambiar a plan B cuando ya habían hecho la primera parada siendo plan A. Bueno, sobre todo lo que decía es que podríamos avisar un poco con más antelación de estos cambios. Mientras que fijaros, Alonso ya tiene DRS con Gasly, también lo tiene Stroll con Hülkenberg, que Stroll además tenía mejores neumáticos que Alonso, y la verdad que Stroll conseguía con un Alonso que, fijaros, intenta enseñarse un poco a Pierre Gasly aunque no completa el adelantamiento. Stroll sí que lo conseguía completar con Nico Hülkenberg con mayor facilidad. En este momento Alonso muy cerca en este punto de Pierre Gasly, que no conseguía otra vez adelantarle, como tampoco estaba teniendo tan buenos neumáticos. Stroll se estaba consiguiendo alcanzar, pero justo también en este momento hizo la parada Pierre Gasly, así que de esta forma se liberaron. Como también hacía la parada Sergio Pérez, la primera de las dos paradas que haría, y Lewis Hamilton, que empezaba a sufrir ya a Verstappen, que cada vez lo iba teniendo más cerca. Checo con neumáticos nuevos, en este punto le vemos conseguir adelantar a Kevin Magnussen con bastante facilidad. Nos enseñaban el neumático de Russell que seguía en pista y no sabíamos si iba a intentar alargar hasta la una parada, solo hacer una detención, pero ya tenía bastante desgaste en ese neumático delantero duro, así que se veía bastante complicado que pudiera llegar a hacerlo. Hamilton, que ya tenía detrás a Max Verstappen, que ya conseguía alcanzarle, y empezaba la persecución, que la verdad pues todavía le costaba. Ya sabemos que Hungría es un circuito en el que se puede defender, si consigues hacerlo bien puedes llegar a detenerlo, si no ya pues tenemos ejemplos en el pasado como el de Fernando Alonso contra Lewis Hamilton. Por cierto, Gasly retirando el monoplaza, segunda carrera consecutiva en la que Gasly tiene que abandonar. Esta carrera la ha vuelto a empezar desde el pit lane, y mientras seguimos en nuestra batalla entre Verstappen y Hamilton, que todavía no era capaz de llegar. Fijaros en cómo le defendía Hamilton para que así no pudiera acabar alcanzándole, aunque en la salida de esta curva Hamilton cometió un error en la frenada, lo cual hacía que Verstappen pudiera llegar con muchísima velocidad. Parecía que iba a conseguir adelantarlo, pero cometió también un error, se fue largo y Hamilton conservó la posición. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, se fue largo en esa curva
2, entonces conservó la posición. Un error de Hamilton y Verstappen quejándose de los frenos en la misma vuelta, en un lapso de 2 curvas, algo inaudito en este momento, que seguía Verstappen, por tanto, intentando conseguir el adelantamiento que no estaba siendo capaz, y salvo seguramente que Hamilton cometiese un error, no lo iba a conseguir, pese a que estuviese siendo más rápido realmente, porque tenía además de un mejor coche, mejores neumáticos, pero que no lo iba a conseguir. En Hungría es muy complicado, y esto estaba dando paso a que Leclerc estuviese recortando a ambos por esta batalla que estaban librando, pero no, que Hamilton conseguía todavía conservar la posición. Fijaros en Charles Leclerc, ya está ahí en ese punto. Comenzaban también las segundas paradas. Alonso, una parada muy temprana, pero es lo que tocaba, tendría que hacer más de 32 vueltas tendría que hacer con el neumático duro, pero como habían hecho la primera parada muy pronto, le acabaría tocando. Y vemos a Lando Norris también hablando por radio, mientras que Verstappen se está todavía acercando a Lewis Hamilton. Le están hablando de la situación un poco todavía de la carrera. Verstappen que sigue sin conseguir pasar, es que es imposible, es muy difícil si el piloto de delante consigue defenderse. ¿Y cómo consiguió Verstappen adelantar? Bueno, pues porque Hamilton paró, básicamente. También paró Leclerc, que adelantó su parada, porque recordad que alargó mucho la primera parada, paraba en este mismo momento para conseguir hacerle un undercut a Max Verstappen. Mientras veíamos un pequeño error de Oscar Piastri en la curva 5, un error que pudo haberle costado bastante caro, pero al final consiguió, no tuvo repercusión, pudo continuar, pero casi se llegó a salir de pista. Fijaros en el undercut, Hamilton y Leclerc, muy cerca Leclerc además de Hamilton en este punto, ya casi llegando, estando en DRS, y Leclerc que estaba muy cerca de conseguir hacerle el undercut. La verdad que el muro de Red Bull hoy no ha sido del todo bueno, y ya ellos lo estaba diciendo el propio Verstappen, que que era impresionante que estaban dejándose hacer undercuts porque no se defendió en la siguiente parada. Mientras que Norris se acercaba cada vez más a Oscar Piastri, y vemos aquí a Piastri que le comentaban que Hamilton había parado, pero que no harían una parada. Recalcar el que no responderían a ese undercut de Hamilton porque está muy lejos. Recordad esto que os estoy diciendo, que no iban a responder a ese undercut, mientras también veíamos por detrás a Fernando Alonso adelantar a Valtteri Bottas. Leclerc, que ya ha conseguido completar el undercut teóricamente frente a Max Verstappen, y Verstappen en este punto que está recortando a los dos pilotos de McLaren, pero también porque tenía mejores neumáticos. Primera parada de los McLaren, otra vez Lando Norris el primero en hacerlo. Bueno, Verstappen se estaba acercando, estaba a 9 segundos, pero no iban a responder al undercut en teoría de Lewis Hamilton, pues lo que dijeron de la parada de Norris es que era para responder a ese undercut. Un undercut que en este momento está Hamilton con peores neumáticos a 5 segundos. No tiene sentido que hayan respondido a eso, y fijaros, ya nos lo ponía la transmisión, que podía llegar a hacer un undercut Norris a Piastri si no respondía a Piastri, si no paraba en esa primera vuelta, y no lo hizo McLaren. Dejó a Piastri fuera de pista y paró en la siguiente vuelta. ¿Qué es lo que ocurrió con esto? Que claro, Oscar Piastri salió 2 segundos por detrás de Lando Norris. McLaren le había hecho un undercut a su propio piloto, con un Lando Norris que ahora mismo está segundo, que es primero virtual, y comenzó el baile de las conversaciones por radio, las cuales mejor nos las guardamos para luego, salvo las que salgan ya escritas, que os lo iremos diciendo, pero ha habido una carrera de radios entre McLaren y Norris, impresionante. Por cierto, mini error de Oscar Piastri en esta curva 12 que tocaba la grava. Verstappen que para bastante tarde en este momento. Estrategia bastante mala porque ya salía por detrás de Leclerc, pero bueno, al final pues intentabas tener un mejor neumático, y así lo dejaba ver Verstappen por radio. Una actitud de Verstappen que ahora os comentaremos también lo que le han dicho desde el propio equipo, pero que decía que le habían hecho estrategias de mierda y que estaba intentando rescatar lo que había posible. Detrás de Leclerc, que no conseguía completar el adelantamiento, le estaba costando bastante porque tampoco tenía además tanta ventaja de neumático en este punto, medio contra medio además, pero seguía estando detrás justamente de Leclerc en toda la vuelta. Ni siquiera con el DRS era capaz de conseguirlo, hasta que se hartó Verstappen y en la vuelta 57 se tiró desde lejísimos. Consiguió esta ocasión frenar el coche tirándose desde lejísimos y acabar consiguiendo el adelantamiento. Casi le llega a responder Leclerc porque la salida de la 1 no fue buena, pero consiguió al final conservarlo. Y la ventaja entre Norris y Piastri aumentaba. Radio de Norris, repito, luego os las vamos comentando. Faltan 10 vueltas y Verstappen está ya acechando a Lewis Hamilton, que aquí sí que hay diferencia de neumáticos debido a estar con neumático medio y Hamilton estaba con neumático duro. Radio de Norris, y le preguntaban por qué todo el tema de los radios. Bueno, pues porque Piastri estaba pidiendo que le devolviesen la posición, que le habían hecho un undercut. Esto se lo estaban yendo comentando a Norris, y Norris decía
Vale, pero que se acerque, que estaba en este punto a 5 segundos. Verstappen, que ya está ahora justo detrás de Lewis Hamilton, y volvíamos a la misma batalla que habíamos tenido antes, con un Verstappen con un pelín mejores de neumáticos, un intento por el exterior muy bueno que tuvo Verstappen, pero Hamilton cerraba la puerta. Por cierto, fijaros en esta estampa. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué os digo que os fijéis? Conseguía defender Hamilton la posición, pero claro, Verstappen respondía a lo que había dicho al principio de carrera. No se supone que hay que dejar el espacio de un piloto, porque en teoría antes él había ido por fuera y había tenido que volver a la posición. Que bueno, la respuesta de GP, de su ingeniero, es, bueno, no estabas por delante de él en el Apex. Aquí empezábamos a ver que no estaba siendo muy buena relación hoy entre Verstappen y su ingeniero de carrera, pero de esta repetición nos vamos a lo siguiente. ¿Qué ha pasado aquí? Intento de adelantamiento de Verstappen, fijaros cómo está bloqueando, y Hamilton, que también se toca con él en este punto, y fijaros dónde acaba Verstappen. ¿Qué es lo que ocurrió en este sentido? Bueno, pues Verstappen, le pierde la posición en este punto contra Charles Leclerc y perdió también muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió? Fijaros en Verstappen, que estaba volando en este momento. Bueno, pues frenó, se tiró desde lejísimos, lo hizo antes con Leclerc, os lo hemos recalcado, pero ahora lo intentó hacer con Hamilton. No le salió porque estuvo intentando bloquear, y Hamilton obviamente que tendría que hacer la curva en algún momento, no es culpa de Hamilton, por supuesto, se tocaron porque Verstappen se había lanzado y acabó con esta estampa, con un Verstappen llegando a estar a las 4 ruedas en el aire. Esto se lo preguntaron a Hamilton, él dijo, ¿qué ha hecho? Vamos, básicamente estaba preguntando qué es lo que ha hecho, lo que había hecho Verstappen. Verstappen, por radio, su respuesta fue, se ha girado en frenada. De verdad, la respuesta de GP hoy ha sido impecable de no voy a entrar en una discusión por radio, lo de hoy está siendo un comportamiento de crío, le ha dicho su ingeniero de carrera, que claro, empezaba a sufrir un poco con Sainz porque parecía además que podría haber tenido daños. Curiosamente no tuvo daños ese monoplaza. Y Norris a todo esto seguía en esa primera posición. Por cierto, a todo esto Alonso ha perdido posición con Stroll. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Aston Martin le pidió, a Stroll tenía mejores neumáticos, estaba justo detrás, le pidió que le diese la posición para intentar ir a por su Noda. Si no, en teoría se le iban a devolver. Ahora veremos qué es lo que ocurrió. Pero Norris todavía, que seguía en esas conversaciones, y McLaren le estaba pidiendo que le dejase pasar a Piastri. Un Piastri que ya estaba a 6 segundos porque además estaba guardando neumáticos, mientras que Piastri reportaba por radio, cuanto más tarde, más riesgo hay de que algo malo pueda ocurrir. Y efectivamente en la vuelta 67, y ya como un ultimátum que le dijeron a Norris, no te esperes hasta la última vuelta, que es lo que quiso hacer Norris, seguramente recordando lo que ocurrió en Austria entre Barrichello y Schumacher, quería esperarse hasta la última vuelta para dejarle pasar, pues al final en la vuelta 67 cedió, se frenó en recta, estamos subidos en el coche de Piastri, lo que hay delante es Lando Norris, y efectivamente fijaros ahí en Norris, estaba prácticamente parado en recta, Piastri que recuperaba la primera posición para ir a por su primera victoria en Fórmula 1. Ahora repito que os voy a decir todas las radios que ha habido entre Norris y su ingeniero. Piastri en esa vuelta final la comenzaba siendo líder de la que iba a ser su primera victoria en Fórmula 1, y otro ganador que tenemos esta temporada. Llevamos 7 ganadores en todo el año. Vemos la armada papaya, que hoy no están muy hermanados, por así decirlo. Piastri que lograba la victoria. Y la radio de Piastri lo decía todo, ha llegado a decir que siente que haya sido tan sufrida su primera victoria para algunos, refiriéndose en este caso a lo que ha pasado con un Norris, que también decía, bueno, buen resultado para el equipo, muy tibios ambos, pero primera victoria de Norris, que simplemente en el resumen quiero recalcar una cosa, Norris no ha sido aquí el villano, que también lo han intentado hacer en McLaren, Norris no ha tenido la culpa, ahora os explico todo lo que ha pasado entre ambos para que se diera la primera victoria de un Oscar Piastri en Fórmula 1, junto a Lando Norris en esa segunda posición, primera y segunda posición, y tercero de Lewis Hamilton, que completa su podio número 200. Cuarta posición para Leclerc, quinto Verstappen, que al final consigue rescatar 10 puntos de esa colisión frente a Hamilton, Sainz sexto, que no consiguió recuperar la posición, llegó a estar muy cerca de Leclerc, pero al final no consiguió ganar las posiciones que perdió en la salida, Checo séptimo, octavo Russell, buena remontada de ambos, Tsunoda noveno y décimo Lance Stroll. No llegó a Tsunoda, pero no acabó devolviendo la posición. Un décimo, por tanto, para Fernando Alonso fuera de puntos, decimosegundo Ricciardo, decimotercero Hülkenberg, Albon, Magnussen, Bottas, Sargent, Ocon, Zhou, y el único abandono del día de hoy, Pierre Gasly. Vídeo larguísimo, pero es que había muchísimas cosas, por supuesto, que comentaros. Vamos a ir muy rápido para que no sea demasiado largo ya el final de este vídeo. Comentaros cómo queda el Mundial, que McLaren se acerca muchísimo
a Red Bull están ahora mismo, a ver, muchísimo, claro, bueno, están ahora mismo a 51 puntos exactamente. Norris, que también recorta bastante a Verstappen, Piastri, que se acerca muchísimo a los dos pilotos de Ferrari, y Hamilton, que gana la posición con su compañero de equipo y también con Checo Pérez. Cuidado también con Checo Pérez, que peligra que pueda llegar a ser adelantado por Fernando Alonso, George Russell, perdonad. Y bueno, así ha quedado el Mundial de Pilotos, Mundial de Constructores. Cosas que comentaros, no nos va a dar tiempo porque ha sido larguísimo el resumen, pero hay ciertas cosas que queremos deciros. Ha sido terrible lo que ha hecho McLaren en el día de hoy. Norris no es el culpable. Norris ha hecho lo que tenía que hacer. Norris ha intentado ganar esta carrera y es que McLaren la ha dejado en bandeja la victoria. No tiene sentido que McLaren haya hecho 2 undercuts a Piastri. Lo que pasa que en el primero, que ha sido la primera parada de los dos McLaren, sí que ha respondido Piastri, sí que ha parado en la siguiente vuelta y no le ha adelantado Norris, pero en la siguiente no. Y luego Norris ha hecho lo que tenía que hacer. Estaba teniendo más ritmo, se estaba consiguiendo alejar y pese a que McLaren se quejase, él por lo menos quería demostrar que estaba teniendo buen ritmo. Norris no es el malo de toda esta película. El malo ha sido McLaren haciendo un undercut a su propio compañero de equipo que no ha tenido sentido y que se han jugado perder la victoria incluso posiblemente de ambos. Si no hay una posibilidad de perder la victoria al final, casi que la lían en este sentido. Ha habido múltiples conversaciones entre McLaren y entre Norris que parecía también que lo estaban queriendo dejar mal a Lando Norris, que a Norris primero ha habido un momento en el que le han dicho, oye, tienes que aflojar en tal y tal curva. Casi que han dicho las 14 curvas que hay del circuito. Si no han dicho 10, han dicho 11. Es decir, han dicho la gran mayoría de curvas que tenía que ceder. Que claro, Norris primero no respondía. Ha habido un momento en el que a Norris le han dicho radio check, que ha dicho sí, todo perfecto. No estaba respondiendo porque no quería responder en ese momento, por supuesto. Ha habido un momento en el que incluso le ha llegado a decir su ingeniero que no te quiero dejar mal, que te estoy ayudando. Porque a ver, sí que si no hubiera sido la posesión, McLaren desde luego que hubiera tenido repercusión internamente. Pero el malo aquí seguía siendo McLaren, de verdad. Incluso ha habido un momento en el que McLaren le ha dicho no corres solo en el campeonato y va a haber momentos en los que necesites tanto a tu equipo como a Oscar Piastri. Piénsatelo, cuando todavía no estaba cediendo la posición y al final ha cedido. Repito, el error, el malo no es Lando Norris, porque Norris ha hecho lo que tenía que hacer, porque a Norris le han dado una victoria y él ha ido a por ella. Al final ha cedido la posición pues porque es su compañero de equipo y porque Piastri se lo merecía, pero Norris no es el malo. Aquí quien casi la fastidia por completo es McLaren. Por parte de Verstappen, que es otra de las cosas que os quiero decir de esta carrera, actitud completamente de crío la que ha tenido hoy Verstappen. Sí que es verdad que Red Bull no ha hecho la mejor estrategia, pero es que el Red Bull no estaba ni cerca del McLaren y han intentado hacer una cosa algo diferente, no les ha salido, pero es que ha habido un momento en el decir, habéis hecho estrategias de mierda y estoy intentando solucionarlo, desde luego que no ha sido lo más correcto. Y luego la colisión con Hamilton, que es que se lo ha dicho el propio GP, se lo ha dicho el propio Gianpiero Lambiase, que es su ingeniero de carrera, que se han chocado con claramente ha sido culpa de Verstappen, que no ha recibido sanción, pero que debería haber recibido sanción por aquello. Se han chocado y Verstappen lo que ha dicho inmediatamente por radio es se ha movido en frenada. La respuesta de su ingeniero ha sido no voy a entrar en una discusión por radio, lo de hoy está siendo un comportamiento de crío, porque llevaba toda la carrera quejándose que si esto, que si lo otro, que si los frenos o que si la estrategia. Lo de hoy de Verstappen ha sido bastante nefasto y acaba en esa quinta posición recortándole muchos puntos todos los pilotos. Simplemente comentaros para el final de este vídeo y ya terminamos en este punto que Fernando Alonso, ¿qué es lo que ha ocurrido con él? Bueno, Fernando Alonso, por cierto, ha corrido con un motor antiguo. Ayer no, hoy sí, lo ha comunicado Aston Martin antes del comienzo de la carrera, que han decidido utilizar un motor antiguo para guardar el motor nuevo para las siguientes carreras, que sobre todo Spa, que es la siguiente, van a ser más exigentes con el motor. Algo que desde luego antes de la carrera ya había algún comentario de veremos si no le perjudica. Le ha perjudicado. La estrategia de Aston Martin ha sido nefasta, es decir, lo ha dicho Alonso bastante claro. Ha sido mala hasta con Stroll, es decir, hoy Aston Martin tenía que haber peleado por lo menos conservar la séptima y octava posición y han luchado por un único puesto de puntos, que es lo que han conseguido y ha sido al final el 10º. Y el tema que ha ocurrido con Stroll, a Stroll le ha dejado pasar a Alonso, que se lo ha pedido su equipo, porque tenía neumáticos más nuevos, que ha sido mala estrategia de ambos, pero peor de Alonso porque es que ha estado teniendo siempre peores neumáticos. Le han pedido que dejara la posición para intentar llegar a su Noda, pero que si no llegaba le iban a devolver la posición. Ha dejado Alonso la posición,
Stroll no ha llegado y no le han devuelto la posición, así que eso es lo que ha ocurrido con Fernando Alonso. Y esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todo lo que ha ocurrido en este tremendo Gran Premio de Hungría y qué es lo que opinas de él. Si te ha gustado deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que puedes hacerte miembro. Nos vemos en el siguiente.